Wait for it. This. I don't think that's coming from the warehouse. En la vasta extensión de nuestro mundo, donde el susurro del viento se entrelaza con el silencio de las estrellas, se han producido sucesos que desafían los límites de nuestra comprensión y nos invitan a mirar más allá del horizonte de la explicación científica. Estos fenómenos, sonidos misteriosos que resuenan por todo el mundo, desde las antiguas y sagradas calles de Jerusalén hasta los rincones más recónditos de nuestro planeta, nos invitan a reflexionar sobre sus orígenes y significados. Desde el punto de vista científico, estos fenómenos auditivos pueden abordarse desde la óptica de los estudios geofísicos y atmosféricos. Los investigadores se adentran en las complejidades de la acústica natural, explorando cómo los patrones del viento, las actividades tectónicas y las condiciones atmosféricas pueden converger en una sinfonía de sonidos que desafían la explicación ordinaria. Estos sonidos, a menudo comparados con trompetas o música etérea, podrían ser manifestaciones de las propias resonancias de la Tierra, vibraciones procedentes del núcleo mismo de nuestro planeta o los armónicos de la propia atmósfera. Sin embargo, cuando dirigimos nuestra mirada al ámbito espiritual, estos sonidos adquieren un significado profundo que trasciende sus explicaciones físicas. En la tradición bíblica, el sonido de la trompeta tiene una profunda resonancia simbólica, a menudo asociada a la intervención divina y al anuncio de importantes acontecimientos espirituales. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, habla de 7 trompetas que señalan el desarrollo de acontecimientos apocalípticos, y cada trompeta anuncia una nueva fase de revelación y transformación divinas. La aparición de estos misteriosos sonidos en todo el mundo, especialmente en una ciudad tan significativa espiritualmente como Jerusalén, nos invita a contemplar su potencial como signos divinos. ¿Podrían ser los ecos modernos de antiguas profecías? Estamos llamados a escuchar con más atención el mundo que nos rodea, a discernir los mensajes que trascienden el lenguaje de la ciencia y hablan directamente al alma. En estos momentos de asombro y maravilla, recordamos el intrincado tapiz que entreteje lo físico y lo espiritual, la ciencia y la fe. Mientras nos encontramos en el umbral de la comprensión, mirando hacia lo vasto y desconocido, abracemos el misterio con el corazón y la mente abiertos. Que estos sonidos sean una llamada a la introspección, un recordatorio de la presencia divina que impregna nuestro mundo, invitándonos a creer, a buscar y a encontrar. Al contemplar estos fenómenos, no nos apresuremos a descartar las implicaciones espirituales que puedan tener. Por el contrario, reflexionemos sobre su lugar dentro de la gran narrativa de la fe, viendo en ellos un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio de la omnipresencia de Dios en las maravillas de la creación. Estos sonidos, misteriosos e inexplicables, nos desafían a profundizar en nuestra fe, a mirar más allá de lo visible y lo tangible, y a creer en la promesa perdurable de la revelación divina y la salvación a través de Jesucristo. Que en la danza del cosmos, donde la ciencia y la espiritualidad encuentran su armonía, nos sintamos inspirados a escuchar con nuestras mentes y nuestros espíritus, buscando los susurros de Dios en el susurro de las hojas, el murmullo de los arroyos y los misteriosos sonidos que surcan nuestros cielos. Recordemos que en cada momento y en cada misterio hay una invitación a acercarnos a lo divino, a explorar la profundidad de nuestra fe y a asombrarnos ante las infinitas maravillas que Dios ha puesto ante nosotros. A medida que profundizamos en el fenómeno de los sonidos misteriosos que se escuchan en todo el mundo, nuestro viaje nos lleva a través de la extensión del tiempo, desde el momento presente hasta los antiguos ecos que se encuentran en las páginas de la historia y las escrituras sagradas. Estos sonidos, comparados con trompetas o música etérea, no carecen de precedentes, sino que encuentran resonancias en los anales de la experiencia humana y en los textos sagrados que han guiado a las civilizaciones. Históricamente, los relatos de fenómenos auditivos inexplicables abarcan culturas y épocas.
Desde los antiguos relatos griegos sobre la música celestial que gobierna las órbitas de los planetas, conocida como la música de las esferas, hasta las leyendas de los nativos americanos que describen las voces de la tierra y el cielo, la humanidad ha percibido durante mucho tiempo el mundo como imbuido de sonidos fuera del alcance de la percepción ordinaria. Estos relatos nos animan a considerar el fenómeno actual no como incidentes aislados, sino como parte de un continuo de interacción humana con los aspectos misteriosos de nuestro mundo. La narración bíblica ofrece un contexto particularmente profundo para comprender estos sonidos. El libro del Apocalipsis, un texto rico en imágenes simbólicas y visiones proféticas, describe una serie de toques de trompeta, cada uno de los cuales anuncia importantes acontecimientos espirituales y escatológicos. Estos toques de trompeta no son meros fenómenos auditivos, sino señales de la acción divina y marcadores de momentos cruciales en el desarrollo del plan divino. Apocalipsis 8:1. Tú habla de 7 ángeles con 7 trompetas, listos para tocarlas a la orden de Dios, cada trompeta anunciando una nueva revelación o juicio sobre la tierra. Esta imaginería bíblica nos invita a contemplar la posibilidad de que los misteriosos sonidos que se oyen en todo el mundo tengan un significado profético. Podrían ser las manifestaciones modernas de las trompetas descritas en el Apocalipsis, destinadas a despertarnos a una conciencia más profunda de nuestro lugar dentro de una narrativa divina. Esta pregunta no llama al miedo, sino a la reflexión y a la revitalización de la fe. Nos invita a considerar las formas en que los mensajes divinos pueden ser transmitidos en nuestros tiempos, instándonos a escuchar no solo con nuestros oídos, sino con nuestros corazones y espíritus. Al interpretar estos fenómenos a través de una lente científica y espiritual, se nos recuerda la complejidad del mundo que habitamos, un mundo en el que lo material y lo místico se entrecruzan de manera que desafían nuestra comprensión y amplían nuestra perspectiva. La convergencia de los relatos históricos, bíblicos y contemporáneos de estos sonidos nos anima a adoptar una postura de humildad y asombro, reconociendo que nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión es un viaje en constante evolución. Como creyentes y buscadores de la verdad, estamos llamados a permanecer abiertos a los misterios de lo divino, viendo en ellos una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. Estos sonidos misteriosos, que resuenan a través del tiempo y del espacio, nos recuerdan el poder de la revelación divina y la importancia de permanecer atentos a las formas en que Dios nos habla, tanto a través de las Escrituras como del mundo que nos rodea. En una época de grandes avances y de gran incertidumbre, mantengámonos firmes en nuestra fe, confiando en la presencia eterna y en la guía de Dios, y en la promesa de salvación a través de Jesucristo. Al hacerlo, afirmamos nuestro lugar dentro de una historia mucho más grande que nosotros mismos, una historia de creación, redención y esperanza final. En la búsqueda por comprender los misteriosos sonidos que han cautivado la imaginación de todo el planeta, los ámbitos de la ciencia y los fenómenos naturales ofrecen un rico tapiz de explicaciones e hipótesis. Estos sonidos, que resuenan con la profundidad de un toque de trompeta o la sutileza de la música etérea, nos obligan a explorar el mundo natural con curiosidad y respeto, buscando respuestas en los intrincados sistemas que gobiernan nuestro planeta. Una vía científica para explicar estos fenómenos se adentra en las complejidades de la acústica atmosférica. La atmósfera es un medio dinámico, capaz de transmitir ondas sonoras a grandes distancias en las condiciones adecuadas. Las inversiones térmicas, en las que una capa de aire caliente atrapa una capa de aire frío debajo, pueden crear un conducto acústico que canaliza las ondas sonoras de forma que pueden amplificarlas y transportarlas mucho más allá de su alcance habitual. Este fenómeno podría explicar la calidad distante y sobrenatural de los sonidos que se oyen, convirtiendo el cielo en una inmensa cámara de ecos de ruidos naturales y artificiales. Las actividades geológicas ofrecen otra explicación convincente. La Tierra es un ente vivo que respira, y su corteza está llena de movimientos y transformaciones. Las placas tectónicas que se desplazan, trituran y deslizan pueden generar una serie de sonidos que van desde los profundos gemidos de la Tierra hasta los agudos estallidos como trompetas cuando se liberan gases de los depósitos subterráneos.
Estos procesos geológicos son un testimonio de la naturaleza dinámica de nuestro planeta, capaz de producir sonidos tan misteriosos como naturales. En nuestro mundo tecnológicamente avanzado, también hay que tener en cuenta las fuentes artificiales. Las actividades industriales, los proyectos de construcción e incluso las operaciones militares secretas pueden generar sonidos inusuales y difíciles de rastrear hasta sus orígenes. La creciente presencia de la actividad humana en zonas remotas conlleva la posibilidad de contaminación acústica, donde las orquestaciones mecánicas y electrónicas de la humanidad se cruzan con el silencio natural de estos paisajes. Otra frontera en la exploración científica de estos sonidos reside en el estudio de los fenómenos electromagnéticos. La magnetosfera terrestre, en interacción con los vientos solares y los rayos cósmicos, puede producir efectos auditivos en determinadas condiciones. Estos sonidos aurorales, aunque tradicionalmente se creía que eran inaudibles, en determinadas circunstancias podrían llegar a ser perceptibles para el oído humano, especialmente con la ayuda de la tecnología moderna que puede captar y amplificar estos sutiles ruidos. Al considerar estas explicaciones científicas y naturales, recordamos la majestuosidad y el misterio de la creación de Dios. La búsqueda de la comprensión no nos aleja de la espiritualidad, sino que nos adentra en ella, al maravillarnos ante la complejidad y la belleza del mundo que nos ha sido confiado. Estas exploraciones nos animan a contemplar nuestro lugar en el universo, reconociendo la interacción entre las leyes naturales que Dios ha ordenado y las verdades espirituales que estas leyes pueden revelarnos. Bajo esta luz, los misteriosos sonidos que se escuchan en todo el mundo se convierten en un lienzo sobre el que se hace evidente la mano del Creador, un recordatorio del diálogo permanente entre el Creador y la creación. La ciencia, en su búsqueda del conocimiento, complementa nuestro viaje espiritual invitando al asombro, la maravilla y la reverencia por el mundo natural, un mundo que nos habla no solo a través del lenguaje de la física y la geología, sino a través de los susurros del espíritu, llamándonos a mirar más allá de lo que vemos y a buscar los misterios divinos que se encuentran más allá de nuestro alcance. En la era digital, no se puede exagerar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la configuración de nuestra percepción del mundo. Los misteriosos sonidos que se escuchan en todo el planeta han encontrado un potente amplificador en estas plataformas, transformando curiosidades locales en fenómenos de interés y debate mundial. Esta amplificación digital no solo sirve para difundir la conciencia, sino también para fomentar un espacio común para la especulación, la interpretación y el diálogo entre culturas y disciplinas. Los medios digitales, con su alcance sin precedentes, tienen el poder de catapultar acontecimientos relativamente oscuros al centro de atención de la conciencia mundial. Los informes sobre estos misteriosos sonidos, antes confinados a los límites geográficos de su ocurrencia, ahora atraviesan continentes en segundos, invitando a una audiencia global a escuchar, reflexionar y preguntarse. Esta rápida difusión de la información convierte los misterios locales en enigmas mundiales, implicando a millones de personas en la búsqueda de la comprensión. Las redes sociales, en particular, se convierten en terreno para la especulación y la interpretación. Aquí abundan las teorías, que van de lo científico a lo sobrenatural, de lo lógico a lo fantástico. Esta diversidad de perspectivas subraya la inclinación humana por la narración y la creación de significados, ya que individuos de distintos orígenes proyectan sus creencias, miedos y esperanzas sobre estos fenómenos inexplicables. En medio de esta cacofonía especulativa, los sonidos misteriosos se convierten en un lienzo sobre el que la imaginación colectiva pinta sus interpretaciones. Además, el discurso digital en torno a estos sonidos fomenta un espacio para el debate y el diálogo, donde el escepticismo se encuentra con la creencia, la ciencia se cruza con la espiritualidad y el cinismo se enfrenta al asombro. Esta confluencia de puntos de vista, aunque a veces polémica, también ofrece oportunidades para el diálogo interdisciplinar, en el que científicos, teólogos, artistas y profanos pueden entablar conversaciones que tiendan puentes entre formas dispares de conocer y entender el mundo. Para los creyentes y los buscadores espirituales,
El papel de los medios de comunicación en la amplificación de estos acontecimientos puede servir de recordatorio de lo trascendente, una invitación a percibir la mano divina en los misterios del cosmos. Estos debates pueden fomentar una reflexión sobre las profecías bíblicas y las verdades espirituales, invitando a una contemplación más profunda de la presencia de Dios en el mundo y de los signos que podrían anunciar realidades espirituales más profundas. Sin embargo, la amplificación digital de estos fenómenos también exige discernimiento. En una época en la que la desinformación puede propagarse tan rápidamente como la verdad, es crucial que las personas busquen la sabiduría y la claridad, basando sus interpretaciones tanto en la fe como en la razón. La conversación global en torno a estos misteriosos sonidos, facilitada por los medios digitales, nos desafía a navegar por las aguas de la incertidumbre con mentes abiertas y corazones perspicaces. Al abordar estos fenómenos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, hagámoslo con un sentido de humildad y asombro, reconociendo los límites de nuestra comprensión y permaneciendo abiertos a las posibilidades del misterio divino. En esta era digital, nuestra búsqueda de la verdad y el sentido puede enriquecerse con la comunidad mundial, incluso si anclamos nuestras creencias en las promesas perdurables de la fe. En medio del ruido y la prisa del mundo digital, escuchemos la pequeña voz que habla de lo divino, recordándonos la grandeza de la creación y la eterna presencia de Dios en cada misterio, cada pregunta y cada sonido que resuena en el cosmos. La naturaleza enigmática de los sonidos misteriosos que se oyen en todo el mundo invita naturalmente a la contemplación, no solo en los ámbitos de la ciencia y los medios de comunicación, sino también en los espacios más profundos e introspectivos de la investigación espiritual y metafísica. Para muchos, estos sonidos no son meros fenómenos inexplicables que la ciencia debe descifrar. Se perciben como posibles señales, advertencias o mensajes de lo divino, o de reinos más allá de nuestra percepción ordinaria. Esta perspectiva abre un rico diálogo sobre la naturaleza de estos sonidos, su propósito y su significado dentro de un marco espiritual o metafísico. En muchas tradiciones religiosas y espirituales, el concepto de signos divinos ocupa un lugar destacado. A menudo se entienden como medios a través de los cuales lo divino se comunica con la humanidad, ofreciéndole guía, advertencias o consuelo. Desde este punto de vista, los misteriosos sonidos podrían interpretarse como manifestaciones modernas de este tipo de comunicación, similares a los sonidos de trompeta descritos en las profecías bíblicas, especialmente en el Apocalipsis. Para quienes adoptan este punto de vista, los sonidos se convierten en una llamada al despertar espiritual, instando a la humanidad a reflexionar sobre sus caminos y a considerar las dimensiones espirituales más profundas de la existencia. Para algunos, estos fenómenos se interpretan como advertencias o llamadas a la acción. Esta perspectiva podría ver los sonidos como una alerta divina ante cambios o desafíos inminentes que instan a la humanidad a prepararse espiritual, ética y prácticamente. En un mundo plagado de degradación medioambiental, injusticias sociales y malestar espiritual, estos sonidos podrían percibirse como un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones o inacciones colectivas, empujándonos hacia una forma más armoniosa de vivir entre nosotros y con el planeta. Otra interpretación se aventura en el terreno de la metafísica, considerando la posibilidad de que estos sonidos sean mensajes de más allá de nuestra realidad física. Podría tratarse de comunicaciones de entidades divinas, espíritus o seres de otras dimensiones, que ofrecen ideas, conocimientos u orientación a la humanidad. Esta perspectiva fomenta una exploración abierta de la interconexión de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, y del potencial de interacción interdimensional. Independientemente de la interpretación concreta, los debates en torno a las teorías espirituales y metafísicas sobre estos sonidos invitan a una reflexión colectiva sobre nuestro lugar en el universo y nuestra relación con lo divino. Animan a cuestionar nuestra comprensión actual de la realidad y abren la posibilidad de una existencia más profunda e interconectada. Estas interpretaciones también ofrecen una oportunidad para la unidad, ya que personas de diversos orígenes espirituales encuentran un terreno común en su asombro y especulación sobre estos sonidos.
En un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas y filosóficas, la experiencia compartida de contemplar estos misteriosos fenómenos puede servir de puente y unir a individuos en busca de sentido, propósito y conexión. Los misteriosos sonidos que resuenan hoy en nuestro planeta encuentran paralelismos intrigantes en leyendas y acontecimientos históricos, en los que fenómenos auditivos inexplicables han despertado la imaginación y el espíritu de la gente a lo largo de los siglos. Estas conexiones entre el pasado y el presente no solo enriquecen nuestra comprensión de estos fenómenos, sino que también ponen de relieve la intemporal fascinación humana por los misterios que se encuentran más allá del límite de la explicación científica. Al trazar estas líneas a través del tiempo, descubrimos un tapiz de experiencia humana que trasciende culturas y épocas, ofreciendo una visión de cómo se han percibido e interpretado estos acontecimientos a través de los tiempos. Muchas culturas antiguas son ricas en leyendas y mitos que hablan de sonidos misteriosos que emanan del cielo o de la tierra. Por ejemplo, los antiguos griegos hablaban de la música de las esferas, una armonía etérea creada por los movimientos de los cuerpos celestes, que se creía solo era audible para el alma. Del mismo modo, la mitología nórdica incluye relatos sobre Gjallarhorn, un cuerno que sonaría para marcar el comienzo del fin de los tiempos, o Ragnarok. Estos mitos y leyendas, aunque diversos en origen y naturaleza, comparten un hilo común: la creencia de que los sonidos, especialmente los que no tienen una fuente clara, tienen un significado profundo y a menudo sirven como presagios o mensajes de lo divino. A lo largo de la historia se han documentado casos de sonidos inexplicables que han dejado a las comunidades desconcertadas y a veces temerosas. Por ejemplo, las trompetas celestiales de la Edad Media, de las que se tiene constancia en varias partes de Europa, se interpretaban como señales celestiales, a veces de disgusto divino o fatalidad inminente. Los ruidos de Mudus de Connecticut, procedentes del término algonquino que significa lugar de ruidos, eran misteriosos estruendos oídos tanto por las tribus nativas americanas como por los primeros colonos europeos, que se creía que eran voces de espíritus. Existe una fascinante conexión histórica con la gran campana de Damacedi, que tenía fama de ser la campana más grande jamás fundida. Perdida en un río de Birmania en el siglo XV, la leyenda dice que, en determinadas condiciones, aún puede oírse su profundo y sonoro tañido, un eco fantasmal desde las profundidades. Esta leyenda, al igual que los misteriosos sonidos contemporáneos, fusiona los reinos de lo tangible y lo intangible, sugiriendo que ciertos fenómenos pueden persistir en el tiempo, resonando a través de generaciones. En algunos casos, los relatos históricos de sonidos inexplicables se han relacionado posteriormente con fenómenos naturales. Los Seneca Guns, misteriosos estampidos que se oyen a lo largo de la costa del lago Seneca, en Estados Unidos, se han atribuido a pequeños terremotos o a escapes de gas de formaciones subterráneas. Esto sugiere que, aunque el origen de estos sonidos pueda encontrar explicación en procesos naturales, su impacto en la psique y la cultura humanas sigue siendo profundo y duradero. La comparación de sucesos contemporáneos de sonidos inexplicables con acontecimientos históricos y leyendas no solo satisface la curiosidad por lo misterioso, sino que invita a reflexionar sobre la propia condición humana. Estos paralelismos nos recuerdan nuestra permanente búsqueda de comprensión y significado, nuestra vulnerabilidad ante lo desconocido y nuestra capacidad de asombro y admiración. Al reflexionar sobre las conexiones entre los sonidos que se oyen hoy y los que han resonado a lo largo de la historia, se nos anima a considerar la narrativa más amplia de la experiencia humana. Estos fenómenos, ya sean antiguos o modernos, nos invitan a mirar hacia arriba y hacia adentro, a cuestionar la naturaleza de la realidad y a abrazar el misterio y la complejidad del mundo que habitamos. Al hacerlo, nos unimos a un largo linaje de buscadores y soñadores, unidos a través del tiempo por nuestra fascinación compartida por los misterios que se encuentran más allá del límite de la comprensión. Los misteriosos sonidos que se escuchan en todo el mundo no solo cautivan nuestra curiosidad, sino que también tienen profundas repercusiones psicológicas y sociales. Estos fenómenos auditivos afectan al núcleo mismo de nuestra experiencia humana e influyen en las percepciones,
emociones y comportamientos individuales, además de dar forma a respuestas colectivas y acciones comunitarias. La intersección de lo inexplicable con nuestra vida cotidiana provoca una compleja gama de reacciones, desde el asombro y la admiración hasta la ansiedad y el miedo, lo que demuestra el poder de estos fenómenos para afectar tanto a la psique individual como al tejido social. A nivel individual, la experiencia de escuchar estos misteriosos sonidos puede evocar una amplia gama de respuestas psicológicas. Para algunos, es una sensación de asombro y maravilla, una reafirmación del misterio y la majestuosidad del universo que puede elevar e inspirar. Para otros, sobre todo cuando los sonidos se perciben como ominosos o sin un origen claro, puede haber sentimientos de ansiedad, miedo o inquietud existencial. Esta dicotomía pone de relieve la naturaleza profundamente personal de nuestras interacciones con lo inexplicable, donde el mismo fenómeno puede interpretarse de formas muy distintas en función de las creencias, experiencias y constitución psicológica de cada uno. En un nivel social más amplio, la difusión y el intercambio de estos sonidos pueden dar lugar a experiencias comunitarias que tienen el poder de alterar las creencias, los comportamientos e incluso las normas sociales. La lucha comunitaria contra estos fenómenos puede reforzar los lazos de la comunidad, ya que las personas se reúnen para compartir experiencias, teorías y explicaciones. A la inversa, también puede provocar divisiones, ya que chocan las distintas interpretaciones sobre los orígenes y significados de los sonidos. Los acontecimientos significativos de naturaleza inexplicable suelen actuar como catalizadores para la introspección y la reevaluación de las creencias. Para algunos, estos sonidos pueden reforzar creencias espirituales o interpretaciones de significado profético, lo que lleva a una mayor observancia religiosa o prácticas espirituales. Para otros, pueden despertar un interés más profundo por la exploración científica y el escepticismo, impulsando la búsqueda de explicaciones racionales. Las comunidades pueden responder a estos fenómenos mediante acciones organizadas, que van desde reuniones comunitarias para compartir experiencias e información hasta la creación de redes de vigilancia destinadas a documentar y analizar los sonidos. En algunos casos, estos fenómenos pueden dar lugar a iniciativas impulsadas por la comunidad y centradas en la concienciación medioambiental, la educación científica o el renacimiento espiritual, en función de las interpretaciones predominantes dentro de la comunidad. Las repercusiones psicológicas y sociales se ven amplificadas de forma significativa por los medios de comunicación y las redes sociales, que pueden moldear percepciones, difundir información y desinformación y fomentar la comunidad a escala mundial. La forma en que se informa y se debate sobre estos sonidos en las plataformas digitales puede influir en el sentimiento público, influir en las opiniones e incluso desencadenar movimientos o campañas relacionadas con el fenómeno. El misterioso fenómeno sonoro subraya la intrincada relación entre la percepción humana, los sistemas de creencias y la dinámica social. El impacto psicológico y social de estos sucesos refleja nuestro deseo inherente de comprender lo desconocido y encontrar sentido a nuestras experiencias. A medida que nos adentramos en estos fenómenos auditivos inexplicables, sirven como espejos de nuestra psique colectiva, revelando nuestros miedos, esperanzas y la interminable búsqueda de conexión y comprensión en un universo a menudo incomprensible. A través de esta lente, los sonidos misteriosos se convierten en algo más que anomalías auditivas. Son catalizadores para la reflexión, uniéndonos en nuestra experiencia humana compartida de asombro y misterio. Reflexiones espirituales y religiosas. En el reino donde lo tangible se encuentra con lo trascendente, los fenómenos naturales surgen a menudo como temas de profunda reflexión, tendiendo un puente entre el universo observable y las enseñanzas espirituales que nos guían. En el marco de la ciencia medioambiental y los estudios religiosos, me encuentro en la confluencia de la comprensión y la creencia, con la tarea de interpretar los misteriosos y a menudo sobrecogedores acontecimientos que jalonan nuestro mundo. El fenómeno en cuestión, caracterizado por misteriosos sonidos y sucesos que han desconcertado tanto al público como a la comunidad científica,
suscita una doble interpretación. Desde un punto de vista científico, estos fenómenos pueden analizarse como sucesos naturales, potencialmente causados por procesos geofísicos, condiciones atmosféricas o incluso fuentes de origen humano. Los sonidos, que varían en intensidad y origen, desafían nuestra comprensión y amplían los límites de lo que sabemos sobre nuestro planeta. Sin embargo, cuando se observan a través de la lente de la espiritualidad y la religión, estos fenómenos adquieren una capa adicional de significado. El Apocalipsis, piedra angular de la profecía bíblica, habla de signos y prodigios que señalan la proximidad del fin de los tiempos. Describe una serie de acontecimientos que preceden al juicio final, entre ellos perturbaciones cósmicas y el sonido de trompetas que anuncian la culminación de la historia tal como la conocemos. Establecer paralelismos entre estos textos antiguos y los acontecimientos contemporáneos invita a una profunda contemplación de nuestro lugar en el universo. Nos anima a reflexionar sobre si estos misteriosos sonidos pueden ser mensajes divinos o recordatorios de un plan mayor. El libro del Apocalipsis, con su rico simbolismo y su imaginería apocalíptica, sirve de modelo para medir nuestras interpretaciones de estas señales, ofreciendo una perspectiva que combina la previsión espiritual con la realidad tangible. Al encontrarnos en esta intersección de conocimiento y creencia, es esencial acercarse con el corazón y la mente abiertos. La investigación científica de estos fenómenos nos proporciona una base para comprender sus orígenes y mecanismos físicos. Sin embargo, es en el ámbito espiritual donde encontramos los significados más profundos y las implicaciones para nuestra fe y nuestras vidas. Esta dualidad de interpretaciones no resta importancia a ninguna de las dos perspectivas, sino que enriquece nuestra apreciación de la complejidad y el misterio del mundo que nos rodea. En tiempos de incertidumbre y asombro, la llamada a creer en Jesucristo y en Dios se hace aún más pertinente. Estos acontecimientos, ya se entiendan como sucesos naturales o como signos divinos, nos recuerdan el poder, la majestad y el misterio que abarcan tanto lo que se ve como lo que no se ve. Por tanto, al reflexionar sobre estos misteriosos sonidos y fenómenos, aprovechemos la oportunidad para la introspección, la contemplación y el crecimiento espiritual. Recordemos las enseñanzas de la Biblia, que nos guían tanto en la calma como en la tormenta, ofreciéndonos un faro de esperanza y un recordatorio de la eterna presencia de lo divino en nuestras vidas. Al hacerlo, profundizamos nuestra conexión tanto con el mundo como con la palabra, encontrando consuelo y fuerza en la promesa perdurable de la fe. En el tapiz narrativo en el que se entrecruzan ciencia y espiritualidad, la presencia y el papel de las figuras espirituales dentro de las tradiciones religiosas aportan profundas ideas para la interpretación de los fenómenos naturales y los acontecimientos actuales. Entre estas figuras destaca el arcángel Miguel como símbolo de protección, fuerza e intervención divina, especialmente en el contexto de la teología y la espiritualidad cristianas. El arcángel Miguel, a menudo representado como un guerrero en la literatura espiritual, encarna el valor y la batalla contra el mal, representando la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Su significado trasciende el mero interés histórico o teológico, se convierte en una parte viva y palpitante de nuestra comprensión de las dimensiones espirituales que influyen en nuestro mundo. En el ámbito de los fenómenos medioambientales y naturales, la invocación de la presencia del arcángel Miguel y su papel como protector pueden considerarse profundamente simbólicos, ya que reflejan el anhelo colectivo de la humanidad de guía y salvaguarda en medio de los misterios y desafíos del mundo físico. Al interpretar sonidos misteriosos y acontecimientos naturales significativos a través de la lente de las reflexiones espirituales y religiosas, la figura del arcángel Miguel sirve como un poderoso recordatorio de la guerra espiritual que es paralela a nuestras realidades físicas. Estos fenómenos, potencialmente vistos como señales o advertencias, también podrían percibirse como momentos en los que el velo entre los mundos físico y espiritual se afina, permitiendo una conexión y un entendimiento más profundos entre la humanidad y lo divino.
La implicación percibida de figuras espirituales como el arcángel Miguel en los acontecimientos actuales y los fenómenos naturales no se refiere únicamente a la presencia literal, sino más bien a la representación simbólica de la protección e intervención divinas. En tiempos de cambio e incertidumbre, el arquetipo del arcángel Miguel reafirma a los creyentes en la constante vigilancia y protección que los poderes superiores ofrecen a la humanidad. Este reaseguro es particularmente conmovedor en el contexto de los signos proféticos y el cumplimiento de las profecías bíblicas, donde el papel del arcángel Miguel como heraldo de cambios significativos se alinea con el despertar espiritual o el estado de alerta necesario en estos tiempos. Para los creyentes y seguidores de estas tradiciones, la invocación al arcángel Miguel ante fenómenos inexplicables es una llamada a las armas espirituales, un estímulo para fortalecer la fe y un recordatorio de los poderosos aliados que acompañan a la humanidad ante lo desconocido. Fomenta una perspectiva que ve más allá de las explicaciones físicas inmediatas para abrazar la posibilidad de un significado y una intervención espirituales en el mundo natural. Así pues, al adentrarnos en los misterios que nos rodean, reflexionar sobre el papel de figuras como el arcángel Miguel ofrece un puente entre lo observable y lo inefable. Invita a los creyentes a considerar las dimensiones espirituales que sustentan nuestra existencia y a encontrar consuelo en el conocimiento de que los protectores divinos vigilan el desarrollo de los acontecimientos, tanto vistos como invisibles. Esta reflexión espiritual, unida a la búsqueda científica de la comprensión, enriquece nuestro viaje a través de las complejidades del mundo, fomentando una apreciación más profunda de la misteriosa interacción entre la naturaleza, la espiritualidad y la voluntad divina. Los enigmáticos sonidos y fenómenos que han captado la atención mundial no existen en el vacío. Sus reverberaciones se extienden mucho más allá de la experiencia auditiva inmediata, tocando el núcleo mismo de nuestra conciencia social e individual. La reacción del público ante estos acontecimientos es tan variada y compleja como los propios sonidos, y abarca un espectro de emociones que van desde el miedo y la aprensión hasta el asombro y la maravilla espiritual. Estas reacciones son un testimonio del profundo impacto de estos fenómenos en los individuos y las sociedades, y entrelazan los hilos de la curiosidad científica, la investigación espiritual y la atracción innata del ser humano por lo misterioso. Dentro de este intrincado tapiz de reacciones, las interpretaciones y respuestas de diversas comunidades religiosas, especialmente cristianos y musulmanes, añaden capas de complejidad y riqueza. Para muchos cristianos, estos sonidos pueden resonar como ecos de profecías bíblicas, tal vez signos de los tiempos de los que hablan las Escrituras, incitando a la introspección y al fortalecimiento de la fe. La sensación de asombro y maravilla, unida a la reverencia por lo divino, subraya una interpretación profundamente espiritual de estos acontecimientos, considerándolos manifestaciones del poder de Dios o mensajes a la humanidad. Del mismo modo, dentro de la comunidad musulmana, estos fenómenos podrían verse a través de la lente de la escatología islámica, que, al igual que su homóloga cristiana, contiene descripciones de signos que preceden al día del juicio final. Los sonidos podrían interpretarse como recordatorios de la majestad y omnipotencia de Alá, que llaman a los fieles a la reflexión, la oración y un compromiso renovado con los principios de su fe. El mensaje universal de prestar atención a los signos divinos encuentra eco en todas estas tradiciones religiosas, fomentando un sentido común de asombro y búsqueda de significado espiritual. Sin embargo, la reacción del público no se limita únicamente a interpretaciones religiosas. En un contexto social más amplio, estos misteriosos sonidos también han alimentado un sinfín de teorías conspirativas, añadiendo un elemento de intriga y especulación. Estas teorías van desde encubrimientos científicos y gubernamentales hasta explicaciones más fantásticas que implican actividad extraterrestre o fenómenos interdimensionales. Para algunos, estas conspiraciones ofrecen un marco alternativo para entender lo desconocido, reflejando una desconfianza profundamente arraigada en las narrativas oficiales y un deseo de buscar verdades ocultas. Esta mezcla de miedo,
asombro, teorías conspirativas y asombro espiritual, subraya el impacto polifacético de los fenómenos naturales misteriosos en la conciencia pública. Pone de relieve la necesidad humana de encontrar explicaciones y sentido a lo inexplicable, ya sea desde el punto de vista de la ciencia, la religión o las narrativas alternativas. La diversidad de reacciones también habla de la complejidad inherente a la naturaleza humana y a la sociedad, donde la búsqueda de comprensión trasciende las fronteras culturales, religiosas e ideológicas. A medida que nos adentramos en estas reacciones e interpretaciones, queda claro que estos fenómenos son algo más que meras curiosidades o anomalías. Son espejos que reflejan nuestros miedos, esperanzas y preguntas más profundos. Nos desafían a explorar los límites de nuestros conocimientos y creencias, invitándonos a considerar la profunda interconexión de lo físico y lo espiritual, lo conocido y lo desconocido. Al hacerlo, nos recuerdan la perdurable capacidad humana de asombro y la eterna búsqueda de sentido en el vasto tapiz de la existencia. A medida que profundizamos en el enigmático tapiz tejido por los misteriosos sonidos que resuenan en nuestro planeta, nos encontramos en la confluencia de lo empírico y lo etéreo. Más allá del ámbito de la investigación científica, existe una vasta extensión de teorías espirituales y metafísicas que tratan de interpretar estos fenómenos como manifestaciones de lo divino, mensajes del más allá o señales de un orden cósmico más profundo y profundo. Dentro de este ámbito, las interpretaciones son tan diversas como profundas y trascienden los límites de las doctrinas religiosas tradicionales para abarcar un espectro más amplio de comprensión espiritual. Para muchos, estos sonidos no son meras anomalías físicas que deban explicarse por factores ambientales o fenómenos científicos. Son ecos de lo divino, susurros del universo destinados a guiarnos, advertirnos o despertarnos a un estado superior de conciencia. Entre la plétora de interpretaciones espirituales, una teoría prevalente postula que estos sonidos son comunicaciones celestiales, mensajes divinos destinados a alertar a la humanidad sobre la urgente necesidad de un despertar espiritual o arrepentimiento. Esta perspectiva suele basarse en la creencia de que vivimos tiempos de gran agitación espiritual, en los que el tejido de nuestra realidad está siendo puesto a prueba y transformado. Desde este punto de vista, los sonidos sirven de toque de clarín a la humanidad, instándonos a mirar más allá de lo material y a abrazar un modo de vida más alineado con lo espiritual. Otra interpretación explora las dimensiones metafísicas de estos fenómenos, sugiriendo que los sonidos representan las vibraciones de la Tierra cuando experimenta cambios o transiciones energéticas. Desde este punto de vista, los sonidos no son advertencias, sino indicadores del estado vibracional de la Tierra en evolución, reflejando cambios en los campos energéticos del planeta que podrían tener profundas implicaciones para todas las formas de vida. Esta perspectiva nos invita a considerar nuestra interconexión con el planeta y el universo, fomentando una coexistencia armoniosa con el mundo natural y una toma de conciencia de nuestro papel dentro del orden cósmico. Además, algunas teorías espirituales se adentran en el terreno de las antiguas profecías y el conocimiento esotérico, estableciendo paralelismos entre los misteriosos sonidos y las predicciones de importantes acontecimientos cósmicos. Estas interpretaciones suelen incorporar elementos de misticismo, sugiriendo que los sonidos son señales de la alineación de cuerpos celestes, puertas que se abren a dimensiones superiores o el despertar de energías espirituales largamente predichas en textos y tradiciones sagradas. A medida que nos adentramos en estas teorías espirituales y metafísicas, se hace evidente que los misteriosos sonidos no son meros objetos de curiosidad, sino catalizadores de una profunda reflexión e introspección. Nos desafían a ampliar nuestra comprensión de la realidad, a aceptar la posibilidad de lo invisible y lo inaudito, y a considerar las múltiples formas en que se entrecruzan los mundos espiritual y material. En esta exploración, los sonidos se convierten en algo más que fenómenos. Son invitaciones a embarcarse en un viaje de descubrimiento espiritual, a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia y nuestro lugar dentro del universo. Ya sean mensajes divinos, vibraciones cósmicas o señales proféticas,
nos recuerdan los infinitos misterios que yacen más allá de nuestra comprensión actual, instándonos a abrir nuestros corazones y mentes a las infinitas posibilidades del reino espiritual. Desde este punto de vista, los sonidos misteriosos sirven de puente entre lo conocido y lo desconocido, guiándonos hacia un compromiso más profundo y significativo con el mundo y con lo divino. En el reino de lo misterioso y lo inexplicable, los fenómenos que tienden puentes entre lo físico y lo espiritual no solo son fascinantes, sino también profundamente significativos. Nos recuerdan la asombrosa complejidad de nuestro mundo y la posibilidad de que actúen fuerzas superiores. Entre estos fenómenos destacan los informes de sonidos misteriosos y sucesos inexplicables, sobre todo cuando se cruzan con relatos de milagros e intervenciones divinas. Desde una perspectiva científica, se han documentado en diversas partes del mundo sonidos inexplicables como el zumbido o las trompetas celestes. Investigadores y científicos han propuesto numerosas teorías para explicar estos fenómenos, que van desde las condiciones atmosféricas hasta las actividades industriales. Sin embargo, a pesar de los amplios estudios realizados, algunos de estos sonidos siguen sin tener explicación, dejando lugar a la especulación y el asombro. Paralelamente a la investigación científica, existe una interpretación espiritual que relaciona estos sonidos inexplicables con la intervención divina. Los relatos históricos y contemporáneos de visiones milagrosas, como las apariciones de Jesús o la Virgen María, suelen ir acompañados de fenómenos inusuales, como música celestial o sonidos inexplicables. Muchos consideran que estos acontecimientos son señales de lo divino, que pretenden transmitir mensajes o servir de recordatorio de la dimensión espiritual que envuelve nuestra existencia. Tanto en los textos religiosos del cristianismo como en los del Islam, hay referencias a sonidos del cielo como manifestaciones de la presencia de Dios o como heraldos de acontecimientos importantes. La Biblia habla de trompetas que suenan para marcar el fin de los tiempos o la presencia de Dios, como en el Apocalipsis de Juan. Del mismo modo, en el Islam, la creencia en el toque de trompeta de Israfil que señala el día del juicio conecta los misteriosos sonidos con la profecía divina. La intersección de estos fenómenos con los relatos modernos de sonidos misteriosos invita a contemplar la naturaleza de la realidad y la posibilidad de la comunicación divina. Para los creyentes en Jesús y en Dios, estos acontecimientos pueden interpretarse como milagros modernos, signos de que lo divino está activamente comprometido con el mundo y sus habitantes. Sirven como llamada a la introspección y a la fe, recordándonos las enseñanzas de Jesucristo sobre la fe, la redención y los misterios del reino de los cielos. Además, la combinación de la investigación científica y la interpretación espiritual puede dar lugar a fascinantes debates sobre la naturaleza de la realidad. Mientras que la ciencia trata de comprender la mecánica que subyace a estos fenómenos, la espiritualidad proporciona un contexto que les confiere un significado más profundo. Esta interacción fomenta una visión holística del mundo que reconoce tanto lo físico como lo metafísico. A la luz de estos sonidos inexplicables y visiones milagrosas, es crucial abordar el debate con apertura y respeto por las diversas perspectivas. Abundan las teorías conspirativas y las especulaciones, y aunque a menudo pueden restar seriedad al discurso, también reflejan el deseo humano de dar sentido a lo desconocido. La clave está en buscar la comprensión y la verdad, equilibrando el escepticismo con el reconocimiento de que no todos los fenómenos pueden explicarse o descartarse fácilmente. Al contemplar estos misterios, recordemos las enseñanzas de Jesucristo y los mensajes de paz, amor y fe que trascienden las fronteras religiosas. Ya sea desde el punto de vista de la ciencia o de la espiritualidad, estos fenómenos nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y sobre la posibilidad de una realidad mucho más allá de nuestra comprensión. Nos invitan a creer en la posibilidad de los milagros, en el poder de la intervención divina y en la profunda interacción entre lo visible y lo invisible. Los sonidos misteriosos y los fenómenos inexplicables que perforan el velo entre lo conocido y lo desconocido no solo despiertan la curiosidad, sino que encienden profundos debates y discursos teológicos.
Estos debates suelen contar con la participación de especialistas en estudios religiosos y ciencias medioambientales, líderes de diversas tradiciones religiosas y creyentes laicos, que convergen en un vibrante intercambio de ideas y creencias. Este diálogo polifacético no solo enriquece nuestra comprensión, sino que también nos reta a considerar los significados e implicaciones más profundos de estos fenómenos en el marco de nuestras creencias religiosas y espirituales. En el centro de estos debates teológicos está la cuestión de la interpretación. ¿Cómo debemos entender estos sonidos misteriosos y apariciones milagrosas a la luz de los textos sagrados de las principales religiones del mundo, como el cristianismo y el islam? Por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, los debates suelen hacer referencia a profecías bíblicas como las del Apocalipsis, donde el sonido de las trompetas anuncia acontecimientos importantes de la escatología. Los participantes en estos debates examinan las similitudes entre los fenómenos inexplicables y las descripciones bíblicas, y se preguntan si estos sucesos modernos podrían ser signos de los tiempos mencionados en las Escrituras. Asimismo, en la tradición islámica, el fenómeno de los sonidos celestiales podría estar relacionado con el concepto de la trompeta de Israfil, que se cree que anuncia el día del juicio final. Eruditos y creyentes debaten la relevancia de estos acontecimientos, considerándolos en el contexto de la escatología islámica y las enseñanzas sobre los signos que preceden al fin de los tiempos. Estos discursos teológicos no son meros ejercicios académicos, tienen un profundo peso espiritual y existencial para muchos participantes. Para los creyentes, la posible concordancia de los misteriosos fenómenos contemporáneos con los antiguos textos proféticos es una cuestión de profundo significado. Incita a reflexionar sobre la inmediatez de los mensajes divinos y la relevancia de las enseñanzas religiosas en el mundo actual. Para algunos, refuerza la fe y la anticipación de la intervención divina. Para otros, sirve de llamada a la renovación espiritual y a una vida ética en consonancia con los preceptos religiosos. Además, estos debates suelen trascender los límites de las tradiciones religiosas individuales, fomentando el diálogo interreligioso. Estudiosos y creyentes cristianos y musulmanes, entre otros, comparten ideas y perspectivas, explorando puntos en común y diferencias en sus interpretaciones de estos fenómenos. Este intercambio de ideas enriquece la conversación y pone de relieve la búsqueda humana universal de comprensión y significado ante lo misterioso. En el contexto social más amplio, estos debates y discursos teológicos subrayan la fascinación humana permanente por lo desconocido y lo divino. Reflejan un anhelo colectivo de conexión con algo más grande que nosotros mismos y un deseo de encontrar esperanza y sentido en medio de un mundo complejo y a menudo difícil. Tanto si estos misteriosos sonidos y fenómenos se interpretan como signos divinos, anomalías naturales o teorías conspirativas, sirven como catalizadores para una reflexión y un diálogo profundos, invitándonos a explorar las intersecciones entre la ciencia, la espiritualidad y los textos sagrados que han guiado a la humanidad durante milenios. De este modo, podremos profundizar en nuestra apreciación de los misterios de nuestro mundo y de las múltiples formas en que lo divino decide comunicarse con nosotros, fomentando al mismo tiempo un sentido de unidad y de propósito compartido en nuestra búsqueda de la verdad y del sentido. Interpretar lo invisible, la armonía de la ciencia, la fe y lo divino en Jerusalén, el corazón de Jerusalén, una ciudad que es cuna de la fe para miles de millones de personas, se desarrolla un profundo acontecimiento natural que teje un tapiz de maravillas que tiende puentes entre los ámbitos de la ciencia y la espiritualidad. Este acontecimiento, observado tanto a través de la meticulosa lente de la ciencia medioambiental como de las profundidades de los estudios religiosos, ofrece una oportunidad única para explorar la intrincada danza entre lo físico y lo metafísico. Jerusalén, un nexo de significado divino. Jerusalén, con su rico tapiz de historia y fe, siempre ha sido más que una ciudad. Es un símbolo, un faro de lo divino en la tierra, venerado por igual en el cristianismo, el islam y el judaísmo. Su significado está profundamente arraigado en las escrituras y en los corazones de los fieles,
convirtiéndola en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Cuando los fenómenos naturales se manifiestan en ese lugar, su impacto trasciende lo físico y resuena a través de los siglos y las escrituras. Las revelaciones hablan de signos y prodigios, y la importancia histórica y cultural de Jerusalén amplifica estos acontecimientos, sugiriendo una orquestación divina en juego, un recordatorio de la presencia y el poder de Dios en el mundo. La interacción entre ciencia y espiritualidad. Desde una perspectiva científica, estos fenómenos pueden analizarse y explicarse a través de las leyes de la naturaleza. Las actividades sísmicas, los acontecimientos celestes o las anomalías climáticas entran en el ámbito de la ciencia medioambiental. Sin embargo, cuando estos sucesos ocurren en una tierra tan impregnada de historia espiritual, invitan a una contemplación más profunda. Es como si la trama misma de la realidad estuviera tejida con hilos de intención divina, insinuando un designio más grandioso. Fe sacudida y agitada, el impacto de estos acontecimientos en la fe personal y colectiva es profundo. Para algunos, son una llamada a la introspección, un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la omnipotencia de lo divino. Agitan el alma, incitan a mirar más allá de lo material, a cuestionar y a buscar. Para las comunidades de fe, estos fenómenos pueden reforzar las creencias colectivas, acercándolas en anticipación del cumplimiento escatológico. Las teorías de la conspiración, aunque a menudo se ven con escepticismo, pueden surgir como intentos de dar sentido a estas señales, tejiéndolas en narrativas que resuenan con profecías antiguas y ansiedades modernas por igual. Subrayan un anhelo de comprensión y una búsqueda de sentido en un mundo complejo. En el cristianismo, estos acontecimientos podrían considerarse presagios de la segunda venida, en consonancia con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Para los musulmanes, pueden ser un eco de los signos de la Qiyamah, el día del juicio final, tal como se predice en el Corán. Esta anticipación compartida de la intervención divina no solo sirve para poner de relieve las diferencias, sino también para subrayar un hilo común de fe que une a la humanidad: la creencia en un poder superior y la búsqueda de la verdad divina. En estos momentos, las enseñanzas de Jesucristo y la sabiduría de los profetas de todas las épocas resuenan de nuevo, llamando a los creyentes a la fe, la compasión y la justicia. Nos recuerdan la naturaleza transitoria del mundo material y la naturaleza eterna de la promesa divina. Al ser testigos de estos acontecimientos, abracemos el asombro y el misterio que suscitan. Busquemos la armonía entre ciencia y espiritualidad, permitiendo que cada una informe y enriquezca a la otra. En Jerusalén, donde convergen la historia, la fe y la ciencia, encontramos un poderoso recordatorio de nuestra búsqueda común de sentido y de la presencia de lo divino en nuestras vidas. Dejemos que estos fenómenos nos inspiren a reflexionar, a unirnos y a creer en la profunda interacción entre el cielo y la tierra, entre la ciencia, la espiritualidad y el misterio divino que todo lo abarca.